Continuamos con las reconstrucciones de los 20 equipos de la Liga EA Sports de cara a la temporada 25-26. En el día de hoy toca ponerse la piel de David Cobeño para construir un Rayo de Europa, como siempre aquí en vuestro canal de fútbol español. La Conference llega al barrio de Vallecas y por lo tanto tenemos que confeccionar una plantilla muy competitiva. Va a haber bajas, va a haber también muchos fichajes. Y deciros que este tipo de proyectos, lo primero, lo estamos haciendo con los 20 equipos de la liga, por lo tanto ya tienes más por el canal y vamos a tener de todos los equipos de aquí a final del verano. Y también deciros que son proyectos propios, es decir, lo que yo haría con la plantilla. Intento que sea realista, también metiendo pues rumores que son oficiales, también metiendo salidas que ya son oficiales también, pero dándole ese puntito personal que es lo que yo realmente, como digo, haría para el Rayo Vallecano. Si no quieres perderte ninguno de estos vídeos, ni mucho más, porque aquí en Andrés García Fútbol Club este verano vamos a tener mucho contenido, pues tienes que dejar un pedazo de like y también suscríbete. Es totalmente gratuito y vas a ayudar a que todo esto siga creciendo. Y además, si el apoyo es brutal por encima de lo que yo me espero, pues estos proyectos, en lugar de subirse cada 3 o 4 días, los voy a subir más rápido, cada 2 días. Vamos a tener proyectos también de segunda división. Si vosotros conseguís que todo lo que pase en comentarios, en likes y en suscripciones sea una locura, yo voy a convertir los vídeos en una locura también y vamos a convertir esto en un verano histórico. Y además quería hablarte de kitmm.com, una página de camisetas de fútbol con precios increíbles, envíos rápidos y mucha calidad. Por ejemplo, te puedes hacer con esta del Rayo Vallecano, con la que te enseño por pantalla del Inter de Milán, para que compruebes la calidad, que es, como digo, muy alta, y vas a encontrar camisetas de todos los equipos de la liga, de segunda división, de otras ligas, de selecciones y camisetas retro. Por lo tanto, te dejo kitmm.com en descripción. Y como no, como en todo proyecto, comenzamos con la política de fichajes a seguir, la que yo planteo y en la cual me voy a basar para realizar esta reconstrucción. Lo primero de todo, cesiones y jugadores libres. El Rayo Vallecano se caracteriza mucho por este tipo de mercado, por gastar muy poquito dinero, incorporar pues obviamente futbolistas sí en propiedad, pero sin pagar un traspaso, y también muchas cesiones. De hecho, muchas veces han hecho cesiones desde segunda división, clubes que de segunda han cedido al Rayo Vallecano. Además, el mercado es más bien nacional, sea primera o sea segunda división. Pocas veces, rara vez se suelen ver apuestas en el Rayo Vallecano, las hay, pero no es lo habitual. Y además, los perfiles suelen ser muy intensos en todas las zonas del campo, sea en la portería, sea en la zona de la zaga, sea arriba. Todos los perfiles del Rayo son jugadores muy trabajadores, muy comprometidos y muy intensos, como digo. Por lo tanto, nos vamos a ir con los porteros, y es que aquí continúa Morro. Sí, vamos a continuar con Miguel Ángel Morro, que volvería de cesión y yo me lo voy a quedar como guardameta suplente. Creo que aquí no hay muchas opciones. Cretaz se le ha caído finalmente al Rayo Vallecano, no va a llegar desde el Club Deportivo Castellón. Y yo creo que quedarnos con un jugador que, bueno, ya pertenece al club como segundo no cambia mucho, ya que el segundo con Íñigo Pérez no ha jugado prácticamente minutos. Por lo tanto, la salida, como ya sabéis, de Dani Cárdenas por 1,5 millones de euros, más o menos ahí estaría la cifra. Hay varios equipos interesados y yo creo que se tendría que dar. Y obviamente el fichaje, como no, es Augusto Batalla, que ya es oficial, se queda en el Rayo ejerciendo esa opción de compra de 1,6 millones de euros. Un portero que lo ha parado todo en esta temporada, que ha sido brutal. Además, el rendimiento también en los penaltis, el aura que tiene, ¿no? Porque es un jugador que tiene una carisma increíble. Creo que no hay portero que encaje mejor con el Rayo Vallecano y sinceramente creo que su nivel es de Europa y por lo tanto tiene que seguir siendo el portero titular para esta campaña tan ilusionante. Nos vamos a ir con los defensas, si es que aquí continúan como laterales Pep Chavarría, que ha crecido mucho en esta campaña con el Pacha Espino, que es un muy buen recambio, y también tenemos en el otro costado a Baliu, que ha perdido protagonismo a la sombra de Ratiu,
pero es un jugador todavía muy interesante. Y nos vamos con los centrales, como son Mumin y Leyen, la pareja que lleva siendo ya 3 o 4 años rayista sin ninguna duda, y que tienen obviamente que continuar los dos porque son jugadores de un nivel muy elevado. En cuanto a las salidas, tendríamos la de Pelayo, que llegó el pasado verano desde el FC Barcelona Athletic. Yo le daría una cesión, no ha tenido apenas oportunidades y sinceramente creo que es lo mejor para el chaval porque no va a tener minutos y porque están sonando otros nombres para reforzar la defensa. Y además Aridane, que termina contrato, yo lo dejo marchar libre debido a que no es un jugador que haya cumplido con las expectativas rayistas. Es cierto que este año ha tenido muchos minutos por la lesión de Mumin, pero yo me iría, como digo, a fichar en esta parcela. Y tenemos una última salida, la que nadie quiere, pero teniendo en cuenta que es por 7 millones, pues lo más probable es que Andrei Ratiu se marche al Villarreal Club de Fútbol, que tiene el 50% de sus derechos. Un jugador que ha sido de los mejores de esta temporada, un lateral pues muy completo tanto defensivamente como ofensivamente, y es una pena que se marche, pero no vamos a llorar porque nos vamos a ir con los fichajes y vamos a intentar que todo esto se solucione. Nos vamos a ir con Hugo Rincón como recambio, llegaría cedido procedente del Athletic Club. Yo creo que el Athletic Club se está tirando de los pelos con esa renovación de Leque, con todo el respeto a Leque, pero sinceramente la temporada que está haciendo el canterano con el Club Deportivo Mirandés, plantándose en esa final del playoff de la Liga Hypermotion, siendo una de las sensaciones de segunda con 6 participaciones de gol. Un lateral con mucho recorrido, que es agresivo también, que anticipa, que gana duelos y que además es el futbolista de segunda que más pisa área rival en su posición, es decir, el lateral diestro que más pisa área rival, para que veáis que es un jugador bastante completo. Obviamente tiene cosas que mejorar, es un jugador todavía muy joven, pero tiene proyección de titular para el Athletic Club y sinceramente con las buenas relaciones que hay entre los dos clubes, se tiene que hacer sí o sí, porque tiene que jugar este chaval Europa, porque su campaña ha sido brutal. Pero nos vamos a ir con 2 centrales más. Como veis, tenemos a Mumin y Leyen, tenemos que completar con 4 centrales. El primero de todos sería Jesús Vallejo, que termina contrato con el Real Madrid. Se habla de que ya está prácticamente firmado, y es que sí, es cierto que no es un jugador tan perfil Rayo, pero va bien en la defensa del área, en bloques un poquito más organizados atrás no se desenvuelve del todo mal, y creo que para la rotación es un jugador bastante correcto. Es un futbolista que nunca se queja de los minutos, que siempre trabaja, me parece un profesional como la copa de un pino, y sinceramente creo que Jesús Vallejo, para entrar en esa rotación, para tener minutos de calidad, me parece un jugador bastante interesante. Pero tenemos que firmar un central un poquito más rayo vallecano y nos vamos a ir a por Brahim Traoré, que llegaría por 3 millones de euros desde el Caen, de la segunda división francesa, misma liga de la que procedía el año pasado Pedro Díaz, y es un jugador que ha dado un rendimiento muy elevado. Por lo tanto, me parece que hay muchos perfiles interesantes en Francia, como digo. Brahim Traoré es un perfil muy rayo, un jugador que es capaz de defender a muchos metros de su portería, que anticipa bien, que es capaz de ejercer esa función de marcador, de salir a anticipar. Es cierto que a pesar de su 1,91 m no es súper poderoso en el juego aéreo ni en el juego físico, algo que sorprende, ¿no? Pero tiene todavía que desarrollar ese uso, ¿no?, de su propio cuerpo. Todavía es algo que carece, ¿no? Pero teniendo 21 años se habla muy bien de este chaval. Creo que es una apuesta segura y una apuesta de futuro de cara a un proyecto que debe ser, no de entrar siempre en Conference, pero sí de estar arriba, porque creo que este Rayo tiene muy buenos futbolistas. Nos vamos a ir, por lo tanto, ya con este centro del campo, y aquí continúan el propio Pedro Díaz, que acabamos de nombrar, Unai López, Óscar Valentín, Pate Cis y Óscar Trejo. Yo renovaba a Óscar Trejo, el capitán sin brazalete, que bueno, tiene que jugar sí o sí una temporada en Europa con el Rayo Vallecano. Y hablando de los centrocampistas un poquito más atrasados, los 4 tienen nivel para ser titular, y aquí hay una rotación de mucho nivel. En cuanto a las salidas, tendríamos la de Gumbau, que volvería de cesión. Yo no ejecutaría ni una opción de compra si la tiene, tampoco me iría por el jugador posteriormente, ni una posible nueva cesión. Y además la de Johnny Montiel, que se marcharía libre
y creo que es un futbolista que no tiene cabida en este Rayo. Y además nos vamos a ir ya con el primer fichaje, como sería Iván Neyú, que llegaría libre procedente del Club Deportivo Leganés. Es un jugador muy completo, uno de los mejores pasadores del Lega en esta temporada, suficiente en construcción, no con destellos brillantes, pero es un jugador que en construcción va bien, y sobre todo destaca sin balón, que es otro de esos jugadores que gana muchos duelos, que recupera muchos balones, y está entre los que más de primera división de esta temporada. Perfil muy Rayo, además, como digo, llegaría gratis, no gratis, pero bueno, ya sabemos a lo que me refiero, ¿no? Que llegaría libre sin pagar al Club Deportivo Leganés. Y hombre, es un futbolista que tras ese descenso se tiene que mantener en primera, y creo que quedarse en Madrid, quedarse en el Rayo, sería un movimiento súper inteligente. Y terminamos ya con los atacantes, vamos a ir con los delanteros. Primero, como extremos tenemos a Álvaro García, De Frutos e Isi Palazón. Tres jugadores que en cuanto a goles y asistencias siempre suman una barbaridad desde esta segunda línea, que es clave para Íñigo Pérez. Y también Camello y Enteca. Me quedo con estos dos puntas, aunque Enteca puede jugar también como media punta. Camello, que tiene que mejorar sus cifras, porque es cierto que este año me ha dejado un poco frío, pero creo que es un jugador muy interesante. Y creo que en este Rayo, pues obviamente no se puede desprender de él. Y nos vamos a ir con las salidas. Tendríamos la de Mbarba, un poquito más, ¿no?, de lo mismo que Gumbau. Yo no ejercía una compra por este futbolista. No lo ha hecho mal, pero yo sinceramente me iría por otro jugador para Europa. Y Sergi Guardiola, que ya es oficial que se marcha libre, de hecho ya es oficial que firma con el Córdoba Club de Fútbol. Y además también me desprendería de RDT por 1 millón de euros. Sinceramente creo que no debe seguir en el Rayo Vallecano. Es una pena, ¿no?, que no haya podido mostrar la primera versión que tuvo en el equipo de Vallecas. Pero sinceramente creo que hay que irse a por otros perfiles, hay que irse a por otros jugadores, y por lo tanto hay que dar salida a otros que están en plantilla. Nos vamos a ir con los fichajes. Aquí es donde no me he dejado la pasta, porque todo es gratis, son cesiones y futbolistas libres, pero sinceramente sí que va a tener que pagar el Rayo bastante en salarios, porque son jugadores de mucho nivel que elevan el techo de cara a esta temporada en Conference League. El primero de todos, Zahir Larin, que llegaría cedido desde el Real Club Deportivo Mallorca, que como digo le está buscando una salida y no como venta, porque es un jugador caro. Esta temporada 7 goles marcados con el Mallorca, que para muchos son pocos, pero sería el máximo goleador del Rayo Vallecano. Y es que, sinceramente, qué anécdota, ¿no?, que el conjunto de Vallecas, con un máximo goleador que ha sido De Frutos, que ha marcado 6 tantos, se haya clasificado para Europa. Sinceramente, son muy pocos goles para un equipo que ha quedado tan bien en la tabla. Zahir Larin, como digo, no es tampoco un gran goleador, pero 7 goles sí que vendrían muy bien para este Rayo Vallecano. Además, es un delantero que remata bien con ambas piernas, que va bien en el juego aéreo también, que se mueve por varias zonas del campo, es capaz también de caer a banda para asociar. No es su mayor virtud, es cierto que con los pies no es el mejor futbolista, pero tampoco va escaso en esa zona. Y sinceramente me parece un refuerzo necesario para tener un poquito más de gol, que Camello en esta temporada ha marcado, como digo, tan solo 3. Pero sobre todo donde nos vamos a reforzar es en bandas. Me parece necesario tener aquí una muy buena rotación, porque es una zona que se cansa mucho. Luego lo hablaremos cuando veamos la plantilla, el 11 ideal que yo propongo. Y tendríamos la llegada de Álvaro Yaló como cedido. Y es que aprovechamos esas buenas relaciones que hay con el Athletic Club para incorporar a un jugador que se le está buscando también una salida en Bilbao. Un futbolista intenso, que corre, presiona, trabaja, que va muy bien en el press tras pérdida. Es cierto que debe dosificar, porque muchas veces acaba muerto en los partidos porque corre de más, y corre en muchas ocasiones que no lo debe hacer. Pero sinceramente es un futbolista que rompe muy bien desde segunda línea, que interpreta bien también al cargar el área, que es importante. El Rayo carga el área con muchos futbolistas, y Álvaro Yaló, a la hora de cargar el área en el segundo palo con muchos futbolistas, con el centro desde la banda contraria, lo hace bastante bien. Y aunque su temporada ha sido decepcionante, es un jugador de mucho nivel. En el Braga lo demostró, y sinceramente creo que en este Rayo con Íñigo Pérez podría hacerlo también de maravilla, porque encaja en el estilo, porque creo que este estilo coral, ¿no?, este equipo que trabaja mucho la segunda línea, podría beneficiar para relanzar la carrera de este futbolista. Obviamente es muy complicado, ¿no?, porque Álvaro Yaló cobra una millonada y es uno de esos jugadores muy importantes en el Athletic Club, aunque, como digo, no ha sido su temporada. Pero sinceramente a mí me encantaría verlo vestido con la franja roja,
que esperemos que vuelvan esta temporada y que se dejen ya de rayitos y de cienes. Y nos vamos con el último fichaje para la rotación, me parece un perfil muy interesante, Patrick Soko, que llegaría libre desde la Sociedad Deportiva Huesca, un futbolista que ha tenido que trabajar muchísimo para ser profesional y que este año ha vivido el cenit de su carrera. Con 13 goles y 4 asistencias en la Liga Hypermotion, ha vivido una temporada de ensueño, un jugador súper rápido, ideal para transitar y que también trabaja, como no, como todos los fichajes que estamos haciendo en este vídeo, sin balón. Así que, sinceramente, le daría la oportunidad a Soko. Creo que a sus 27-28 años de jugar por primera vez en primera en la Liga EA Sports, un jugador que, como digo, explotó tarde, que ha tenido que pasar por la Liga Local de Camerún, ha tenido que pasar por República Dominicana, ha tenido que trabajar muchísimo, llegó a segunda, es cierto que tuvo que jugar primero en Primera Federación, y creo que esta temporada le va a lanzar a primera, que es el sitio que se merece un jugador muy, muy currante. Nos vamos a ir, por lo tanto, con el balance, cómo se quedaría la plantilla en cuanto a gastos y en cuanto a ingresos, y es que nos gastaríamos 4,6 millones de euros, unos beneficios de 9,5, teniendo en cuenta que 7 son de Ratiu, que son muchos, y el Rayo ganaría prácticamente 5 millones de euros. Como digo, hemos incorporado perfiles que cobran más de lo que hay en la plantilla, habría que gastar bastante en salarios, así que el Rayo gana, pero no creo que tanto, no llegaría a 5 millones de euros, aún así es una plantilla que se puede llegar a dar, sobre todo si compran a Ratiu. Si compran a Ratiu, creo que se puede lanzar a por muchos jugadores que he dado en este vídeo. Y nos vamos con los objetivos que yo propongo para el Rayo Vallecano si esta plantilla se da. Obviamente estos objetivos con la plantilla actual no se podrían dar, pero con la plantilla que yo he construido, sí. Por lo tanto, vamos a ir con ellos y para mí son 2. Normalmente doy 3, pero al Rayo vamos a ser muy sencillos con él. Clasificar a Conference, tiene que jugar las previas, para mí tiene que ganarlas y meterse en esa fase de grupos o en esa fase liguilla y además asentarse en el top 10 de la liga. No pido de nuevo un top 8 como ha hecho en esta temporada, pero sí asentarse en el top 10 de la liga nuevamente. No voy a pedir más para el Rayo porque creo que ya suficiente es no con jugar Europa en esta temporada. Y vamos a ir con el equipo, cómo quedaría, y vamos a hablar sobre todo de la rotación arriba para que veáis por qué me parece tan necesario tener incluso perfiles que son 2 titulares en el mismo puesto, pero no van a poder jugar los 2, obviamente. Tenemos a Batalla y a Morro en la portería, tenemos en los laterales a Pep Chavarría y a Baliu, con las opciones del Pacha y Hugo Rincón. Creo que Hugo Rincón se puede incluso hacer con esa zona de titular. Yo creo que es un futbolista que tiene progresión para comerle el puesto a Baliu, aunque Baliu es un jugador que también me gusta muchísimo. En la zona central de la zaga tenemos a Leyen y Mumin. Por aquí yo no haría ningún cambio, sinceramente, 2 jugadores que tienen el nivel de ser titulares, y aunque Brahim Traoré y Jesús Vallejo son 2 grandes futbolistas, llegarían para la rotación. En el centro del campo tenemos a Pedro Díaz y Unai López, son los 2 futbolistas que para mí han acabado mejor la liga, pero Pate Cis, aunque le haya puesto ahí abajo, sinceramente puede ser incluso titular. Óscar Valentín y Neyu, más de lo mismo. Aquí los 5 son igual de importantes, aunque uno estén más grandes que otro. Creo que es una rotación muy, muy interesante aquí. La triple media punta, tenemos a Álvaro Yaló, Isi y De Frutos, con Álvaro García como suplente, Óscar Trejo y Enteca como suplentes de Isi. Y también tenemos la opción de Patrick Soko y también Isi en esa banda derecha. Álvaro Yaló y Álvaro García son 2 jugadores que tienen que ser titulares. Y De Frutos y Patrick Soko son 2 jugadores también de muchísimo nivel. Pero en un equipo que trabaja tanto, que va a tener partidos cada 3 o 4 días, un equipo que hace muchísimos esfuerzos sin balón, sinceramente me parece muy necesaria tener una rotación de tanta calidad, porque es uno de los equipos que más se cansa de la liga, que más kilómetros corren. Entonces creo que es muy necesario tener jugadores como Álvaro García en el banquillo incluso. Y tenemos arriba a Zailarin, Camello, aquí vuelve a pasar lo mismo. Camello y Zailarin se van a repartir muchísimo los minutos, al igual que Enteca, que para mí también es una opción arriba. Creo que se nos queda un Rayo para competir en Europa, para competir en la Liga y para competir a cualquiera. Pues este ha sido mi proyecto para el Rayo en la temporada 2025-2026. Quiero leerte por comentarios, quiero que me dejes qué te parece mi plantilla, qué fichaje yo he hecho que tú no harías, qué fichaje yo no he hecho que tú sí harías, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.